quiero dejar presentado a nuestro próximo invitado de esta noche. Vamos a estar hablando respecto a todo lo que ha sucedido con la Convención Constitucional, con esta primera sesión que ya se vio postergada, eso y mucho más, junto a Rodrigo Gil, que nos acompaña esta noche. Hola Victoria, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti además por venir. Nos veíamos hace rato. Rodrigo Gil, abogado académico de la Universidad de Chile, que además nos había acompañado anteriormente aquí en nuestro canal. Efectivamente. En los distintos programas. Bueno, y por lo mismo, con tu experiencia, no solamente como académico, sino que además también en el mundo constitucionalista. Yo quería preguntarte cómo habías visto todo lo que ha pasado desde el domingo, cuando ya se establecieron estos órdenes también de la convención y bueno, ahora con esta primera jornada. ¿Qué evaluación haces tú de lo sucedido? Mira, yo haría una evaluación muy positiva. Creo que los valores democráticos y republicanos conciliaron muy bien en la primera jornada. Por un lado tuvimos a la elección de la presidenta y el vicepresidente, que creo que son señales simbólicas muy importantes y también de mérito. Creo que ambas personas electas son extraordinarias cada una en su respectivo ámbito. Sí. Tenemos que la presidenta Elisa, 2 doctorados, súper calificada. El símbolo que sea una mujer mapuche que presida la Convención Constituyente, creo que es un símbolo que trasciende la frontera y habla muy bien del momento en el que estamos enfrentando. Y Jaime Baza, por otro lado, es un constitucionalista muy respetado, sabe muchísimo. Y la gran gracia que tiene es que no solamente sabe mucho y va a poder hacer muy bien su trabajo, sino creo que también es muy conciliador, al igual que la presidenta, y por tanto estar abierto al diálogo. Y creo que eso es muy importante. Sí. Bueno, y por lo mismo, ¿qué esperas tú también de cómo vaya desarrollándose esto? Porque claro, ayer, al menos durante la jornada de este domingo, veíamos un momento histórico con la transmisión, lo seguía desde la casa. Yo sabía de varias personas que estaban almorzando y siguiendo todo lo que ocurría con esa jornada, pero ¿qué podemos esperar para los próximos días? Mira, yo creo que para los próximos días es bastante esperable que se demore un poco en tomar el ritmo natural que debiese tomar la convención. Hay que definir ciertas cuestiones administrativas que son muy importantes. Viajes, son muchas personas que son de regiones, muchos temas administrativos, los asesores, etcétera. Pero una sorteada de todas estas dificultades técnicas, por ejemplo, hoy día, que se suspendió la convención, fue justamente por temas tecnológicos que no estaban disponibles ni de aforo. Y además sanitario, según decían algunos. Exacto. Entonces, que faltaban medidas de prevención. Entonces va a tomar un rato probablemente que se logre instalar propiamente, ¿no? Y allí lo más importante que vendrá a continuación de eso es la discusión del reglamento. Claro. Es un aspecto fundamental porque va a ser cómo la propia convención se va a autonormar en su funcionamiento futuro. Claro. Entonces hay temas centrales que ahí van a ser discutidos, que van a tener repercusión a lo largo de todo el periodo. Por lo mismo, ¿qué es lo que crees tú que podría estar discutiéndose en las primeras sesiones, más allá del reglamento, lógicamente, pero como temas para la próxima nueva Constitución? Sí, mira, yo diría que la discusión del reglamento es importante porque va a ser una discusión bastante de contenido, donde se va a discutir sobre todo temas de transparencia, de participación ciudadana, de quórums, de cómo van a funcionar las comisiones y cómo se van a distribuir los distintos temas temáticos al interior. Por ejemplo, ayer fue muy bonito y muy representativo el hecho de que la propia presidenta haya señalado de que la presidencia de la Convención Constituyente va a ser rotativa y al mismo tiempo se quiere ampliar a más vicepresidencias. Entonces es muy probable que termine habiendo varias vicepresidencias, encargadas de distintas comisiones y esas comisiones temáticas, donde unas van a discutir, por ejemplo, temas vinculados con los derechos sociales, otros vinculados con temas de regionalización, otros pueblos originarios y así sucesivamente, ¿no? Y a su vez, en este reglamento, que es muy importante, tendrá que resolverse temas de cómo la ciudadanía va a poder participar durante el funcionamiento de la Convención Constituyente. Me voy a quedar con esa idea. Yo quiero saber qué es lo que podría estar establecido entonces en este nuevo reglamento. Tú ya ahí nos diste algunas luces sobre las temáticas, sobre cuál podría ser ese orden y lo que puede estar ocurriendo entonces durante las próximas jornadas, de lo que va a ser todo este proceso constituyente. Pero antes, tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional. Vamos a continuar la conversación junto a Rodrigo Gil después de este pequeño corte comercial. No se separen de nosotros. Y ya regresamos acá en Cadena Nacional. Continuamos la conversación con el abogado y académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Gil, y estábamos analizando todo lo que ha estado trayendo y generando esta convención constituyente y por lo mismo hablábamos recién del reglamento, pero tú también, antes de que vayamos con eso, mencionabas la relevancia además de la figura de alguien como Elisa Loncón, que finalmente es nombrada presidenta. Tenemos algunas declaraciones de ella, queremos revisarlo para que lo analicemos aquí en Cadena Nacional. Esta convención
convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas. Las palabras entonces de Elisa Loncón. Tú mencionabas que también acá hay algo simbólico en lo que representa su figura, más allá de su altísima preparación académica. Por supuesto. Pero tú decías, claro, esto también es un símbolo. Veíamos anteriormente en el otro bloque que incluso la prensa internacional, el diario El País en España, por ejemplo, han destacado esta noticia también de que sea ella, una mujer mapuche, quien esté presidiendo entonces la Convención Constitucional. Y por lo mismo es que yo quería preguntarte a ti, ¿en qué consiste o cuál es la lectura que le das tú a lo que mencionabas antes? Este símbolo de que sea ella entonces quien presida. Sí, yo creo que es muy importante. Primero, porque es una mujer. Y a mí me parece que causa muy importante y motor fundamental de todos los movimientos sociales hoy en día ha sido la lucha feminista. Por lo tanto, que la presidenta sea una mujer, eso me parece esencial. Y era un desde, uno vendría a decir. Era muy improbable que uno viera que un hombre sea elegido como presidente de la Convención Constituyente. Ahora, que sea además una mujer indígena, se conecta con la gran causa que fue motivo fundamental en todo el movimiento social vinculado con el reconocimiento de los pueblos originarios, que ha sido una demanda histórica y que nunca ha sido satisfecha a lo largo de los distintos gobiernos. Claro, pues. Por lo tanto, si uno analiza bien el discurso de ella, que fue realmente emotivo. Sí, yo fue creo muy que, emocionante. Exactamente, o sea, no solamente fue muy correcto en lo que dijo, sino la forma en que lo dijo, el lenguaje utilizado fue muy preciso, ¿no? Entonces, o sea, yo conozco mucha gente efectivamente se emocionó, digamos, con ese discurso. Y a mí me parece que es fundamental darse cuenta que el mensaje que mandó también se conecta directamente no solamente con el reconocimiento de los pueblos originarios como corresponde, sino también fue marcadamente en favor de las correcciones que hay que hacer en materia medioambiental. Y por lo tanto, volver a conectarse con una economía distinta, con una forma de entender la sociedad distinta, que también ha sido parte muy integral del movimiento social, ¿no? Entonces, me parece que ella reúne en sí, simbólicamente, pero también por su discurso, su relato, los temas más fundamentales que han estado detrás del movimiento social. Claro, pues. Es buena manera además de explicarlo, todo lo que sintetiza. Sí, ¿no? Y lo que ella menciona además también, lo que revisamos recién en estas imágenes, el tema de la mujer, como decías tú, el tema del medio ambiente, habla además del cuidado de la tierra. Sí. Y también algo que es verdad que hay un mensaje refundacional, ¿no? Sí. Es decir, volvamos a pensar cómo queremos construir entre todos el país. Y que ese proyecto refundacional sea liderado por una mujer mapuche, de donde venimos como chilenos, digámoslo así, claro, es súper bonito, porque significa que no es ahora la élite que históricamente ha fijado las reglas de este país la que las va a volver a fijar, sino que volvemos a las bases, volvemos a lo que realmente somos todos. Estamos todos conectados y cómo nos miramos y queremos juntos construir el futuro. Es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Sí, bueno, y además la cantidad importantísima de votos que sacó para justamente presidir la Convención Constituyente daba cuenta no solamente de esa señal, sino que además también de sus capacidades. Por lo mismo, ¿qué es lo que sabemos de Elisa Loncón? ¿Qué es lo que podemos mencionar de ella como figura? Es muy impresionante cualquier persona que lee el currículum de ella, que tiene 2 doctorados, que estudió afuera, muchas pasantías afuera también, profesora de inglés, etcétera. O sea, es bien impresionante que la persona mapuche electa sea profesora de inglés. O sea, es bien impresionante, ¿no? Pero, y lingüística, etcétera. Por lo tanto, creo que efectivamente muestra que también el esfuerzo, la preparación, la consistencia, la persistencia de ella a lo largo de toda su carrera ha dado mucho fruto, porque es una persona que ha hecho una carrera espectacular. Sí. Oye, tú algo decías también respecto a las presidencias rotativas, vamos a ponerla así. Entonces, para entender y jugando un poco también con lo que mencionábamos antes, el tema del reglamento, Elisa Loncón va a presidir hasta el final de lo que sea este proceso constituyente la convención, o esto se va a ir realizando periódicamente, van a haber nuevas votaciones, ¿cómo va a funcionar aquí? Mira, una buena pregunta, eso no está regulado. Lo que está regulado actualmente es que tiene que haber una presidencia y una vicepresidencia. Ahora, la Convención Constitucional es autónoma para poder fijar sus propias reglas de funcionamiento. Por lo tanto, muy probablemente lo que se va a hacer es que una vez que se fije el reglamento, se van a estar periodos de presidencias rotativos. Me parece a mí
que una señal de diálogo, de inclusión muy potente que dio Elisa Loncón en su primer discurso fue justamente en decir, ojo, aquí yo salí elegida como representante de toda la convención, aun cuando pertenezco al pueblo mapuche, pero eso no significa que yo voy a estar siempre, y por lo tanto van a haber otras naciones que también van a estar representadas y también otros grupos o sectores políticos. Fue súper explícita en eso. Por lo tanto, lo que está haciendo es justamente compartiendo el poder para mostrar que efectivamente el país ahora sí tiene que ser construido entre todas, todos y todes, sin ninguna exclusión. Bueno, y si es que seguimos hablando de estas normativas, del reglamento, como decías tú, ¿qué es lo que debiese establecer este reglamento? ¿Qué crees tú debiese ser parte de las bases del funcionamiento de lo que viene para adelante para esta convención? Mira, yo diría que son dos ejes fundamentales, ¿no? Un eje que uno vendría a decir como procedimental, el funcionamiento de la convención, es decir, cuántas comisiones van a haber, cómo se va a sesionar. Ayer se entregó una propuesta muy buena de reglamento feminista por las convencionales constituyentes electas mujeres. Y yo lo leí, por supuesto, y es muy, muy bueno, porque efectivamente muestra cómo efectivamente hay que tener un enfoque de género en la discusión propia de las normas fundamentales que irán en la Constitución. Y esto que, por ejemplo, que cada comisión sea paritaria y hayan reglas de género aplicables a esas materias. Y lo segundo, que es un eje vinculado, que uno vendría a decir más bien con la legitimidad del funcionamiento de la Convención Constituyente. Y que ahí está vinculado con reglas de transparencia. Por ejemplo, nos dimos cuenta hoy día que se suspendió la Convención justamente porque no era posible, una de las razones que se dio, transmitir en vivo lo que estaba sucediendo en el interior. Eso muestra cómo existe un amplio consenso dentro de los convencionales constituyentes de que es fundamental reglas de transparencia, ¿no? Y dentro de ese eje de legitimidad, el más importante probablemente va a ser la participación ciudadana. Esto es, de qué forma la ciudadanía va a poder tener algún grado de incidencia en lo que se discuta dentro de la Convención Constituyente. Esto es, por ejemplo, si efectivamente los convencionales tendrán que ir a sus respectivos distritos con posterioridad a rendir cuenta de lo que han votado, si tendrán el deber y la obligación de escuchar con anterioridad en sus respectivos distritos, recoger opiniones respecto de aquello que votarán con posterioridad. También, si por ejemplo podrán recogerse directamente ideas ciudadanas. ¡Alto ahí! Eso me gustó. Esto de recogerse directamente ideas ciudadanas. Se ha hablado también en otro tipo de instancias, no solamente a través de la discusión del proceso constituyente, sino que además también se ha hablado incluso con nuevas propuestas para los temas municipales o para los temas distritales o de circunscripción, para quienes incluso ostenten un cargo con el Congreso, de que eso tiene que cambiar y que tienen que haber quizás plebiscitos locales o formas de participación que sean de forma directa para la ciudadanía y no solamente a través de estas votaciones cada 4 o 5 años, dependiendo del tipo de elección que sea. ¿Cómo podría aplicarse en este caso en específico, durante el proceso constituyente, una participación, como dices tú, donde los ciudadanos puedan transmitirle a sus constituyentes, a los de su distrito, esas ideas? Bueno, están surgiendo muchas iniciativas. Una de ellas, Imagina Chile, que luego podemos hablar de esa, pero que buscan por finalidad justamente ser un puente o un canal efectivo de comunicación entre la ciudadanía, en que la gente se mete a las plataformas digitales, ingresa su idea y luego la plataforma se preocupa de elaborar un reporte para entregárselo a los convencionales constituyentes. También están los propios cabildos que se pueden hacer los distritos y todo lo importante es que eso sea dos reglas, diría yo. Uno, que sea sistematizado de forma tal que sí o sí, en forma sincronizada, se le entrega a los convencionales constituyentes un reporte y que ese reporte dé cuenta efectivamente de cómo se ve el tema en particular en su respectivo territorio. Y lo segundo es que sea incidente. ¿Qué significa esto? Y existe experiencia comparada en la materia. Eso. Que es que, por ejemplo, si se reúnen cierto número de firmas determinadas sobre un tema o algún otro mecanismo que la convención decida, se obligue a la convención para que a lo menos discuta ese tema. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si se va a discutir respecto de derechos sociales, pero no está en la agenda discutir el derecho a la vivienda, por ejemplo, pero se consiguen firmas suficientes en número para poder gatillar esa conversación y esa discusión, que la ciudadanía diga, nosotros queremos que se discuta la posibilidad de que exista un derecho a la vivienda como derecho social garantizado en la Constitución. Perfecto. Y entonces lo que hace es que, aquí respetando las reglas, por supuesto, porque la Convención Constituyente es aquel organismo llamado a decidir qué es lo que finalmente está en el texto propuesto o no. Pero sí a lo menos que se discuta y por tanto se tenga que votar. Si se rechaza, se rechaza, porque la Convención es soberana en esa materia. Pero nunca hay que olvidar, Victoria, que las competencias que tiene la Convención Constituyente son competencias propositivas. Aquí no es propiamente una asamblea constituyente originaria, sino que es
un grupo de personas elegidas Sí. muy democráticamente, por suerte, muy legitimadas, pero para que redacten un borrador. Claro. Y ese borrador luego tiene que ser aprobado por la ciudadanía. Por Eso lo es tanto, verdad. si es que no hay una gran incidencia ciudadana en el proceso, pierde legitimidad y pierde conexión. Y por lo mismo, ¿se puede rectificar algo que haya decidido o que se establezca dentro de la convención, pero en una instancia previa, no en el plebiscito de salida, sino que Sí. antes de eso, a través, por ejemplo, este mismo mecanismo que nos decías tú, consultas ciudadanas? Sí, efectivamente. Muy probablemente aquello que se resuelva será que van a haber reglas de funcionamiento, porque es poco el tiempo, en comisiones. Entonces, por ejemplo, en alguna comisión se podrá establecer, siguiendo con el mismo ejemplo, si el derecho a la vivienda será un derecho social garantizado en la Constitución o no. Supongamos que se aprueba de cierta forma, pero luego en esa comisión tiene que ser ratificada por el plenario. Claro. Y en el plenario es donde deben regir las reglas de los 2/3. Sí, pues, Probablemente, para hacer un funcionamiento óptimo de la convención a nivel de comisiones, van a ser mayoría absoluta, muy probablemente. Eso lo tiene que resolver la convención, en su reglamento. Entonces, es muy probable que suceda que cuando se resuelva algo dentro de una respectiva comisión, luego sea rechazado por los 2/3 y tenga que volver. Y en ese pedido de ir y venir entre la convención, en su comisión y en el pleno, si la ciudadanía es activa, podrá dar opiniones directas de cómo le parece el texto que se aprobó en la comisión, para justamente tratar de influir en que efectivamente el texto que finalmente se apruebe por el plenario sea un texto más representativo, más vinculado con la ciudadanía o más efectivo, porque muchas Claro, veces hay redacciones que no son lo suficientemente precisas, finas y adecuadas, ¿no? sí, pues toda la razón. Tú mencionabas además, y volviendo al tema del reglamento, que bueno, la presidencia posiblemente no solamente la encarne Elisa Loncón, sino que puede haber otros nombramientos. Pero si es que algo podría suceder también de esta línea con la vicepresidencia. Sí. ¿Cómo podría ser? Porque ahora, bueno, también durante la jornada de ayer conocimos que el vicepresidente o el primer vicepresidente quizás Correcto. de esta Claro. convención constituyente va a ser Jaime Baza. ¿Qué puede pasar? Claro, lo que sucede es que las reglas fundantes de la convención establecen que es una presidencia y una vicepresidencia. Pero como la convención es un organismo autónomo para fijar sus propias reglas de funcionamiento, pueden ellos mismos autodeterminarse y decir que van a existir más vicepresidencias. A mí me parece que es una muy buena medida que ellos hayan anunciado ayer, desde el primer día, que están pensando en ampliar las vicepresidencias, porque eso tiene dos grandes ventajas. A ver, ¿cuáles serían? La primera es una ventaja práctica de funcionamiento y distribución del poder, porque va a poder haber una vicepresidencia encargada de temas específicos de funcionamiento de ciertas comisiones y a su vez va a poder representar alguna fuerza política relevante dentro de la convención. Ya, ¿cómo está la fuerza política relevante dentro de la convención? Porque, por ejemplo, tú tienes que existe un gran sector de la lista del pueblo, Sí. existe un gran sector de los pueblos originarios, existe un gran sector de Chile Vamos, un sector de independientes no neutrales, la Pro Dignidad, la lista de la Pro, etcétera. Son Sí. ciertas fuerzas, ¿cierto? Entonces es razonable que esas fuerzas tengan algún grado de representación para efectos de mejorar conducción y negociaciones al interior de la mesa directiva. Entonces, sería esperable que hubiesen vicepresidencias distribuidas según los grados de representación que existen al interior de la Eso convención. te iba a preguntar. O sea, la idea es que sería según los grados de representación, ¿no? Uno para cada conglomerado, podríamos decir. Mira, es que yo creo que No da. no da. No da para uno para cada conglomerado, yo creo que probablemente no. Pero es parte de un proceso de negociación. O sea, cuando uno ve, y eso es importante, ¿no? Porque yo creo que fue muy positivo lo que vimos ayer, pero si uno tuviera que decir algún aspecto a mejorar, que es importante, es cómo se comportó en su votación Chile Vamos. Chile Vamos ayer tuvo una actitud, el primer día de funcionamiento de la convención, en que se acorraló, Atrincherada. se atrincheró. Y yo creo que la actitud de atrincherarse no es una actitud inteligente políticamente al interior de la convención constituyente. Porque tú lo que necesitas es crear acuerdos. Y tienes que ceder para obtener algo. Por lo tanto, si ellos están arrinconados, van a pasar a ser completamente irrelevantes, espectadores de lo que sucede en la convención constituyente. Entonces es mucho más razonable, por ejemplo, ayer, que ellos hubiesen concurrido con el voto a Elisa Loncón, Sí. porque era obvio que iba a salir. Entonces era mejor sumarse a la victoria y por lo tanto empezar a negociar alguna vicepresidencia para efecto de poder tener algún grado de incidencia en los aspectos que sean más fundamentales para ellos. Elisa Loncón, hacer Exacto, la aclaración. Elisa Loncón. Sí, no Lonconado, pero Elisa Loncón, claro, pues quizá Lógico. hubiesen llevado incluso agua a su molino de esa manera. Algo, pero o sea, de lo contrario- pensando en la estrategia política un poco y lo que decías tú, el tema del diálogo además. Correcto, o sea, yo creo que es importante entender que existe un amplio consenso, tenemos un 80% en la prueba, tenemos
que no logró sacar los 2/3. Entonces, seguir con una actitud arrinconada al interior de la Convención Constituyente van a terminar cumpliendo un rol de espectador y periférico. No, claro. Entonces, no tiene mucho sentido eso. Sí, pues toda la razón. Tú mencionabas además también de algunas propuestas para este reglamento, para lo que pueda pasar además adelante con todo el tema de la Constitución. Y por lo mismo es que mencionabas a Imagina Chile, imaginachile.cl, por lo demás, donde también pueden encontrar información. .org, perdón, hago aquí la aclaración. .org. Cuéntanos un poco, porque además yo sé que tú estás detrás de esta iniciativa. Cuéntanos qué es lo que estamos viendo acá, no solamente en imágenes, sino que de qué manera se puede participar y uno además informar sobre lo que está pasando. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, aquí lo que sucede es que yo como académico de la Universidad de Chile, cuando me encontré en los cabildos, yo vivo en el Parque Forestal, entonces cuando fui a los cabildos post-estallido social, me reencontré con varios exalumnos y allí nos dimos cuenta entre ellos y nosotros que muchas de las ideas que se le ocurrían a las personas en los cabildos, al final quedaban simplemente en los computadores, perdían los archivos de distintas organizaciones. Entonces se nos ocurrió la idea de este proyecto, hicimos este convenio con la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile para hacer una especie de cabildo nacional digital. ¿Ya? Que a través de esta plataforma, que se llama imaginachile.org, cada persona puede ingresar y elegir un tema, que son 13 temas, que cruzan temas fundamentales de la Convención, o sea, de la Constitución y del estallido social. Por ejemplo, descentralización, pueblo originario, cómo evitar abusos, etc. El tema del agua también. El tema del agua, recursos naturales, está todo. Entonces, todos esos temas tú puedes poner lo que tú piensas de cómo te imaginas Chile, porque la invitación, fíjense que ahora estamos, Victoria, estamos enfrentando la redacción de una nueva Constitución. Sí. Pero es muy difícil redactar una nueva Constitución si tú no tienes antes una imagen del país que sueñas. Claro. Entonces, por eso esta invitación es ver cómo sacar esa radiografía, ver cómo nos imaginamos el país y luego que los convencionales constituyentes tomen estas ideas más fundamentales con participación ciudadana activa al interior de la Convención Constituyente y puedan transformarla en las semillas, por decirlo así, de lo que se requiere nuevo construir. Qué bueno. Y también este proceso recoge todos los demás cabildos y experiencias de participación ciudadana ¿Ya? que han habido con posterior al estallido, los cabildos de Bachelet, Sí, los pues. cabildos de unidad social, todo eso se sistematiza y se va a entregar a todos los constituyentes al momento oportuno un informe y un reporte con todas las ideas ciudadanas que se han incorporado en esta plataforma. Y a su vez también a todas aquellas personas que participan se les informará de cómo se hace el seguimiento de su idea ¿Ya? y cómo se incorpora Qué buena. en este respectivo informe. Ah, pero maravilloso. A mí me gustó además el tema de los cabildos porque eso habla de participación directa. Correcto. ¿Cómo se van a estar conformando? Ahí en la página web también está, Claro, hay una está muy sección, sencillo de poder hay una sección en la hacer. página web en la cual tú puedes, se llama subes tu cabildo, y también va a estar muy prontamente disponible la posibilidad de analizar en detalle las conclusiones principales de los cabildos del proceso participativo del 2016 Sí, de Michelle Bachelet. bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Exacto. También Unidad Social hizo 1.200 cabildos, también están sistematizados, ¿Ya? y también todos los post-estallido. Y lo estamos viendo además ahí en la página web, por si alguien se interesa, en imaginachile.org, ¿de qué manera se puede hacer? Ahí accediendo al banner que sale, sube tu cabildo, y ahí uno, bueno, va rellenando la información. A propósito además de lo que mencionabas tú de los cabildos ciudadanos del año 2016, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, ¿también aquí va a haber un quórum de personas para poder ser parte del cabildo? Claro, los cabildos autoconvocados ¿De generalmente... cuántos son los Generalmente sobre participantes? 5 personas, pero 10, 15 pueden Claro, ser, pueden ser estaban más. entre 5 y 10, Sí, 15, no hay un límite mínimo, digámoslo así, ¿no? Pero razonablemente siempre son más de 10, ¿no? Un cabildo razonable, ¿no? Ya. Pero lo importante es que haya deliberación. Eso es lo que caracteriza un cabildo, porque cuando uno sube una idea, ojo que es muy importante, a mí, yo me preocupo también de periódicamente revisar las ideas que se han ido subiendo y uno se encuentra con muy buenas ideas Sí. al interior. Entonces, es importante que las personas suban sus ideas porque ellas no solamente van a ser utilizadas ahora con esta sistematización que estamos haciendo con la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile para efecto entregárselo a los constituyentes, sino que también todas aquellas que no tengan una vocación puramente constitucional Sí. van a ser utilizadas luego en todo el proceso de adecuación legislativo, que es súper importante. O sea, la ciudadanía tiene que comprender que ahora viene la Constitución, pero esta es la puerta de partida de un gran proceso. Sí. Luego hay que cambiar todas las leyes, todos los reglamentos para adecuarlos a la nueva Constitución. Por lo tanto, todas estas ideas, que quizás algunas de ellas son muy específicas y no van a poder ir a la Constitución, pero sí van a poder ser la semilla de futuras leyes o de futuros reglamentos que tengan por finalidad representar y ejecutar esta imagen del país.
Yo quiero revisar además contigo un titular para continuar con esta conversación que dice lo siguiente. Tienes un protagonista, Jaime Baza, que asegura que declaración por indulto a presos del estallido se debe aprobar por mayoría simple y que la instalación de la convención se demoraría entre 2 y 3 meses. Y es que nos vamos directamente a lo que señala respecto a la declaración por el indulto a los presos del estallido. ¿Qué visión tienes tú de lo que señala ahí el vicepresidente de la Convención Constituyente? Es un tema políticamente sensible, obviamente, porque genera manifestaciones, mucho fuego cruzado, digamos, ¿no? Políticamente. Pero yo creo que hay que entender a la Convención Constituyente de un doble ámbito. Ya. La Convención Constitucional es sin duda el poder constituyente elegido democráticamente para hacer una función específica, que es elaborar la propuesta de una nueva Constitución a ser ratificada por la población. Ese es su primer cometido legal constitucional. No obstante eso, la Convención Constituyente es un órgano eminentemente político. Y me parece a mí extremadamente inocente considerar que la Convención Constituyente no va a poder ejercer un rol político en su funcionamiento, porque tiene incidencia política. Por lo tanto, si bien la Convención Constituyente tiene ciertos límites que debe respetar por el artículo 155 de la Constitución, las sentencias pasadas con cosas juzgadas, los tratados internacionales, etc., esos límites que están definidos están súper claros al interior de la Convención Constituyente, y de hecho las declaraciones que dio ayer, luego de ser elegida la presidenta y el vicepresidente, dijeron inmediatamente que tienen claros cuáles son los límites y los van a respetar. Por tanto, no hay un problema en los límites. Ahora, como órgano político, con incidencia política efectiva por su peso político que tienen, si quieren hacer una declaración, bueno, son libres y soberanos de hacer las declaraciones que estimen convenientes, porque es un órgano político. ¿Requieren 2/3 para hacer una declaración? No. Son declaraciones. Porque es una declaración. Los 2/3 evidentemente es para hacer una propuesta de reforma de la Constitución. Pero si, por ejemplo, hay que hacer una declaración respecto al tema del indulto, tienen toda la libertad y todas las facultades para hacerla. En el fondo forma parte de la libertad de expresión. Claro, pues. Ahora, evidentemente ellos tienen que ser respetuosos de la institucionalidad y por lo tanto es razonable que en el ejercicio de su cometido estén principalmente abocados al ejercicio principal de sus funciones. Pero también hay que ser condescendiente en el sentido en que es razonable la petición que hacen o de hacer una declaración con las personas privadas de libertad por el estallido, dado que las personas que están presas por la revuelta están vinculadas directamente con el estallido social, están vinculados con el surgimiento de bueno, claro, entonces hay una vinculación causal, o sea, no es que estén hablando de renuncia a Piñera, no es que estén hablando de otros temas que son distintos. Bueno, y fue la semilla además también todo el proceso entonces, para que estemos en esto hoy día, en esta Convención Constituyente. Por eso. Rodrigo Gil, nos vamos a quedar con esa reflexión y con esta conversación tan aclaratoria que tuvimos contigo. Queremos agradecerte además por tu presencia hoy en Cadena Nacional. Qué bueno volver a verte. Muchas gracias por la invitación, Victoria. Gracias a ti, Rodrigo Gil, entonces, abogado académico de la Universidad de Chile, conversando aquí con nosotros, pero tenemos que ir despidiendo el programa del día de hoy. Queremos agradecerle a todos ustedes por su sintonía. Mañana nos reencontramos en este nuevo horario, 12 de la noche, Cadena Nacional a través de la pantalla de Vía X. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo grande. Buenas noches.